una mujer mexicana que ha tenido la voluntad de recorrer y de construir su propio destino. Y ha querido ser diciendo y haciendo. Diciendo a través de los medios de comunicación y haciendo en el ejercicio del poder político y de la administración pública. Una mujer de una gran cultura, de una gran sensibilidad, que yo dije muchas veces que si había una mujer preparada, según mi particular punto de vista, para ser presidenta de México, esa era Socorro Díaz. Su sentido del humor, es decir, que siempre está sonriente, siempre cuenta alguna cosa divertida, ¿no? Muchas anécdotas. Con una lógica de trabajo que la lleva a actividades en donde esos valores son significativos y muy importantes. Uno de los más prominentes periodistas que ha tenido mi generación. Colima, junto con Campeche, en las épocas de mi niñez, fueron declarados por el gobierno de la República de aquella época las primeras entidades donde se levantó la bandera blanca de la alfabetización. Entonces yo nací y crecí en una sociedad alfabetizada. Tuve también la fortuna de tener una madre que fue alfabetizadora en la época cardenista. Y yo creo que ese medio ambiente en el que uno se informa de la realidad que lo rodea me ayudó mucho en lo que iba a ser mi formación social y mi formación profesional. Socorro tiene una gran emoción social, una gran vocación por el servicio público y una gran formación política. Se formó junto a un hombre muy importante en la vida del periodismo, don Enrique Ramírez y Ramírez, y seguramente esa comunicación entre ellos pues desarrolló todas esas potencialidades que Socorro tenía cuando tomó la decisión de estudiar periodismo en la Escuela Carlos Septién. Hubo un gran escándalo familiar porque ellos querían que yo tuviera una carrera pues más honorable, voy a decirlo con franqueza. Ellos querían que estudiara Derecho, que estudiara Medicina, y decidí venirme a México a los 17 años a estudiar periodismo. Una actividad formal que le llevaría a expresar sus valores, a confirmar sus valores, a defender sus valores. La conocí muy joven, en sus pininos literalmente como reportera, en el periódico El Día, del cual yo era director del suplemento cultural muy connotado que se llamaba El Gallo Ilustrado. Estaban reunidos los directores del diario en ese momento y dijeron que todos estaban divirtiéndose o lo que sea, y que seguro no había nadie en ese momento en el periódico. Y entonces dijo don Enrique: les apuesto lo que quieran a que Socorro va a estar en el periódico. Llamó por teléfono y Socorro contestó, periódico El Día, ¿no? O sea, estaba ahí, y eso le ganó a Socorro su primer viaje a Europa. Creo que como un poder sobre las conciencias, que es lo que se ejerce a través de los medios de comunicación, pues tienen una enorme influencia en el desarrollo democrático y en el rumbo que las sociedades contemporáneas pueden seguir. Socorro yo creo que tiene muy presente lo que decía Norberto Bobbio: la democracia implica la vida pública en público. Entonces algo fundamental para la vida democrática es la comunicación, es la difusión, es la información. Un instrumento precioso, muy valioso, para entender de una manera global los sucesos históricos, los sucesos contemporáneos y probablemente
orientar la conducta de uno mismo hacia el futuro. Sin pedirlo, a mí me becaron dentro de la escuela Septién García, que era una escuela particular. Yo pagaba mi colegiatura y un día llegué y me dijeron, pues ya ahora ya no va a pagar colegiatura, ya usted está becada dentro de la escuela, con lo cual me mandaron el mensaje de que querían que yo siguiera estudiando. Desembocó de inmediato en el proyecto del día, un proyecto nacionalista de izquierda que correspondía a las propias convicciones y a la formación de Socorro Díaz. Un diario prestigioso, leído por la intelectualidad mexicana y por el sistema político, y que trabajábamos en conjunto. Esto también es importante. Enrique Ramírez y Ramírez hacía de la práctica del diálogo muy duro entre los directivos y los articulistas de fondo, los editorialistas, una práctica muy común que en esa época no se hacía. Y ella es de las primeras damas que hace su presencia muy fuerte, exigiendo equidad, lo que hoy se llama equidad de género, ¿verdad? Y que ella no solo lo exigió, sino lo ayudó a construir con mano dura. Admiro mucho esa fuerza, esa energía de Socorro. Un amigo mío, que era mi compañero de la escuela y que ya estaba trabajando en el periódico El Día, me habló por teléfono y me dijo, oye, aquí andan buscando a una reportera de asuntos culturales, ¿no quieres venir a hacer la prueba? Le dije, sí, sí voy, porque a mí me gustaban las cuestiones culturales. Entonces fui, hice la prueba. Fue una prueba muy peculiar porque en lugar de decirme que les entregara mi currículum vitae o algo, me pidieron que les narrara la historia de mi vida en 3 cuartillas y me dieron el trabajo como reportera de asuntos culturales. Así empezó mi larga carrera dentro del periódico. Un periódico con gran circulación, encabezado en ese momento por una persona muy responsable, muy distinguida, de grandes valores, que seguramente pues Socorro compartía. Ese fue un periódico del cual mi generación, que es la generación del 68, jugó un rol muy importante porque hizo un gran esfuerzo por mantener objetividad en la difusión de la información y además exploró muchas variantes del periodismo que Socorro llegó a practicar, la crónica, el reportaje. Fue una época muy interesante porque el periodismo en México y en el mundo se orientaba de una manera muy diferente a la de hoy. El periódico El Día y lo que tratamos de hacer era establecer criterios para que el lector, la lectora, fuera entendiendo por sí mismo mejor las cosas. El gobierno del presidente Luis Echeverría compró el Canal 13 que estaba en manos de la iniciativa privada, de un empresario privado. Y entonces, bueno, pues empezaron a buscar gente que hablara en la televisión pública. Me invitaron a participar en un programa que se llamaba A Media Tarde. Y a mí me tocaba hacer los comentarios políticos y así duramos varios años dentro de la televisión. Y yo diseñé las áreas de información internacional. Entonces, otra vez volvimos a encontrarnos en el análisis de la realidad internacional. Cambió el gobierno y se designó a otro periodista, caricaturista, Abel Quesada, director del canal. Entonces nos corrió a todos entrando. Creo que se consideró a fondo el asunto de darme el Premio Nacional de Periodismo ese año por lo que publiqué, por lo que escribí en torno a la reforma política de 1977. Ese es otro precedente también en donde Socorro Díaz se encarga de abrirle brecha
a otras muchas mujeres talentosas y capaces. Socorro estaba en la trinchera nacional de la búsqueda de una mayor participación política en un sistema que estaba enquilosado. Escribí demandando la liberación de los presos políticos que estaban llenando las cárceles de México después de los movimientos guerrilleros rurales y urbanos que hubo en el país. Fue muy importante Socorro Díaz en el periódico El Día. Desde que ingresó en los años 70, a mí me tocó conocerla ya como directora a partir de 1983. Y bueno, fue en primer lugar la primera mujer directora de un periódico nacional. Me propuse fortalecer la línea del Día en favor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión y ampliar los espacios de pluralidad política dentro de las páginas del periódico. Mantuvo la herencia que dejaba el talento, la capacidad creativa, la firmeza ideológica y las convicciones de don Enrique Ramírez y Ramírez. Socorro actualizó la metodología informativa del periódico. Yo me propuse ampliar estos espacios para que todas las fuerzas políticas del país pudieran encontrar un espacio de expresión. Yo recuerdo que cuando le planteé a un militante del Partido Comunista Mexicano que pudieran empezar a escribir gentes del Partido Comunista que no escribían en las páginas del periódico, me llamó Arnoldo Martínez Verdugo. Y entonces me dijo, oiga, me extraña mucho que usted nos esté invitando a escribir en las páginas del periódico. ¿Por qué lo está usted haciendo? Yo pienso que la expresión de gente que dé a conocer los puntos de vista del Partido Comunista Mexicano será muy útil para la sociedad mexicana y también fortalecerá la credibilidad y la respetabilidad del día. Así es que por eso los estoy invitando. Y creo que dejé una empresa sólida, ampliada y consolidada. A lo largo de los años y sobre todo ya en su periodo muy reciente y contemporáneo, se ha convertido en una escritora muy audaz, muy crítica. He escrito hasta ahora 3. Uno que se llama Apuntes sobre la actualidad mexicana, que me publicó la editorial Guernica y que recoge una serie de artículos y ensayos que publiqué con llamada en primera plana, desde la primera plana, en el periódico Excelsior en 1996. Después publiqué Reporte 2006, El Desquite, que es donde narro las andanzas y las realidades de la campaña electoral del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cuando participó en el movimiento que buscaba, en primer lugar, detener el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, narra todo lo que fue la embestida de los poderes fácticos para impedir que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Después escribí un libro que me publicó Planeta, que tiene un título pues, muy cinematográfico, que se llama El huevo de la serpiente, el futuro de un Estado en crisis. Analiza cuál es la situación del país, de las instituciones y la crisis de gobierno que ya existe en ese momento, en ese tiempo. Y finalmente en el 2016 publiqué La trama del poder, dinero, política y comunicación. Aborda 3 temas fundamentales: el poder del dinero, el poder de la comunicación y el poder del poder, el poder de la política, ¿no? Enfoque Noticias fue una oportunidad magnífica para ella dar seguimiento a los acontecimientos en México. Hace comentarios pertinentes que, aunque la radio luego es muy de coyuntura, ya visto retrospectivamente es también
una contribución al análisis de gran aliento de las realidades nacionales. Socorro Díaz es una persona de pensamiento profundo y de conocimiento también de hechos de personas, de trayectorias, etc. Entonces creo que su comentario es muy rico y es algo que no hay que perder semana tras semana. Se me presentó la oportunidad, me ofrecieron ser subsecretaria de Gobernación y me pareció que había llegado el momento de poner un punto final a mi trabajo como directora del periódico y que podía incursionar en algo que a mí me gusta. Lo digo con toda franqueza, a mí aparte del poder sobre las conciencias, me gusta el poder político. Al empezar a prosperar en la vida pública del país, en el servicio público, pues tuvo que optar entre dejar su vocación original, su formación inicial, su desarrollo profesional originario, que era en el periodismo, para dedicarse con pasión, con emoción, de tiempo completo al servicio público. La llama Carlos Salinas a colaborar como subsecretaria de Gobernación y en ese momento ella abandona el periódico para irse a cumplir las funciones de subsecretaria de Gobernación. Como he estudiado como periodista, con curiosidad profunda, las causas de los hechos, cuando gobierna es muy fuerte. Siempre tuvo esta integración de otra manera, digamos, a través del periodismo, a la política. Y bueno, pues la función pública es parte de la política, ¿no? Es el ejercicio de la política. Yo tenía como antecedentes haber sido en la Cámara de Diputados presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y haber formado parte como miembro fundador del Comité contra la Tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. Pensé que quizá por eso me estaban ofreciendo ser subsecretaria de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social. En realidad, la subsecretaría que ocupé, pues es la subsecretaría de Asuntos Duros. Como subsecretaria de Gobernación responsable de muchos de esos temas de seguridad, todo, nos expresaba, nos hacía ver la incoherencia de un país que progresa con las condiciones terriblemente ofensivas, cotidianas de quienes desafortunadamente rompieron la ley. Socorro hizo un gran trabajo, es una mujer comprometida con los derechos humanos, cuidó mucho de esos aspectos en la reclusión de quienes por diversas circunstancias de la vida estaban ahí detenidos, compurgando penas. Y en materia de prevención y readaptación social, quedé con la satisfacción de haber liberado a alrededor de 40,000 personas que estaban en las cárceles, porque estoy convencida que a las cárceles van muchas veces más víctimas que villanos. Y también en ese momento ella realiza un trabajo muy importante dentro de Protección Civil. Protección Civil se había desarrollado mucho después del 85. Había un consejo, digamos, de Protección Civil, que yo estuve participando también en ese consejo, ¿no? Y se hizo el primer atlas de riesgo después del 85 de Protección Civil. Se establecieron las bases para la alerta sísmica con la asesoría del gobierno de Japón, con lo cual creo que se logró un sistema de protección civil más robusto del que encontramos. Sin lugar a dudas, fue una gran subsecretaria también en esa materia. Liconza fue para mí verdaderamente un desafío espiritual interno. Expandió notablemente los puntos de venta en todo el país y cuidó la función social de esa paraestatal del gobierno mexicano. Fortaleció mucho
la distribución de productos necesarísimos para las familias mexicanas. Casi dupliqué el número de beneficiarios. El ICONSA tenía, cuando yo llegué, 3.200.000 niños beneficiarios, ubicados fundamentalmente en las zonas urbanas de México. Y cuando salí tenía 5.600.000 beneficiarios y extendí el programa hacia las zonas rurales de México. El ISSSTE tenía que crecer en profundidad y en atención a la gente. Yo recibí una institución en la que la tesorería del ISSSTE se manejaba a lápiz. ¿Qué hice? Pues comprar todo el sistema informático para que se modernizara el sistema de cuentas. Se publicaron 2 millones de libros y se regalaron a los derechohabientes del ISSSTE una gran cantidad de ellos, y los otros se vendieron a 7 pesos, que es verdaderamente una cosa increíble. Las mujeres que aportaban igual cantidad, a las que les descontaban lo mismo que los hombres para pagar todos sus servicios, las mujeres no tenían derecho de inscribir a sus cónyuges o concubinos como sus beneficiarios. Me siento, en términos humanos, satisfecha de haber acabado con la discriminación contra las mujeres derechohabientes del instituto. Fue miembro fundador de esta institución de Naciones Unidas. Entonces eso quiere decir, bueno, que ella está desde la idea que se tiene de formar esto. Y me parece que esto tiene relación también con su formación de defensa de los derechos humanos. Fui miembro fundador y éramos 10 integrantes del comité. Me tocó leer las horribles realidades de los expedientes, de los crímenes que cometieron las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur sobre todo. Socorro fue una gran legisladora. En una de las ocasiones que fue diputada llegó a ser la coordinadora del grupo parlamentario de la mayoría y por lo tanto la presidenta del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados de la Gran Comisión. De las cuestiones que creo que logré impulsar negociando razonablemente con todas las fuerzas políticas fue la reforma constitucional, una reforma al artículo 4 constitucional para dejar establecido que México es una nación pluriétnica y multicultural. Justamente siendo senadora fue cuando nos conocimos en el Comité Nacional del PRI. Fui senadora por Colima. ¿Qué considero que fue lo más relevante? Impulsar la reforma al artículo 89, fracción 10ª constitucional, que señala cuáles son las funciones que el presidente de la República tiene en materia de conducción de la política exterior. Una envidiable combinación de inteligencia, disciplina y valentía. Inteligencia nació con ella. Disciplina para aprender y seguir aprendiendo desde el poder. Y valentía para decir la verdad. Toda la trayectoria de Socorro de la que hemos hablado ha sido abrir caminos. Abrir caminos que ella siguió, pero que después siguieron otras o seguimos otros. Socorro logró construir un espacio propio que simultáneamente era brecha, era punta de lanza para otras muchas mujeres. Y en ese sentido creo que contribuyó a los caminos de libertad en México. Los caminos de la mujer, pues sí han estado abiertos por mujeres precursoras, ¿no?, como Socorro Díaz. Y he querido darle a mi vida y al poder que en determinados momentos de mi vida he podido ejercer, tanto a través de los medios de comunicación como del poder político, darle el sentido de servicio a la sociedad mexicana a la que pertenezco. Y dentro de esa sociedad, servirles más a los más vulnerables,
a los que más necesitan, a los que más requieren de solidaridad y de apoyo. Eso creo que es lo que representa mi camino de libertad.